Nicodemo, un hombre audaz. Del hecho de que fue a Jesús de noche, se ha dicho más de una vez que Nicodemo era un hombre tímido e inclusive quedó como el prototipo de los que tienen temor de comprometerse. El Evangelio de Juan insiste en recordarnos que fue a Jesús de noche. Pareciera que la idea es mostrarlo como alguien vergonzoso, temeroso, tímido. Ahora, en la posición social que ocupaba como miembro del Sanedrín, rodeado de hombres llenos de prejuicios contra Jesús y no teniendo él mismo más que una fe oscura y débil, es totalmente entendible que haya actuado así. Nicodemo tomó una determinación de muy meritorio atrevimiento al decidirse ir a buscar instrucción en este nuevo profeta de Galilea. Además, su diligencia nos muestra que era sincero. Y al mismo tiempo vemos en las apariciones de Nicodemo en el Evangelio cómo gradualmente él va creciendo en la fe y perdiéndole el temor a la opinión de los hombres. A pesar de la hostilidad creciente del Sanedrín, un día va a defender a Jesús, y eso lo vamos a ver. Y en el momento más triste y peligroso, no va a dudar declararse abiertamente en favor de aquel a quien ya ha reconocido como su Salvador. Nicodemo, rico, fariseo, maestro de Israel, miembro del Sanedrín. Mire qué notable, al igual que Lázaro, Nicodemo es solamente mencionado por Juan. Más de la mitad del capítulo 3, algunos versículos del capítulo 7 y una mención chiquita en el capítulo 19 acerca de él. Siempre está presente en el Evangelio, pero sin asumir un gran protagonismo. Nicodemo, su nombre conquistador del pueblo. Por favor, acompáñeme Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer otra vez siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, es decir, símbolos del arrepentimiento, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Por favor, ahora versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primeramente tenemos una entrevista, la que tuvo Nicodemo con el Señor, una noche memorable. Él le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Evidentemente es que este hombre deseaba conocer algo de lo mucho que podía enseñarle el Señor Jesucristo. Nicodemo fue de noche. No sabemos la razón y podemos conjeturar. Tal vez pensó que de esa manera no pasaría vergüenza mostrándose con este incipiente maestro de Galilea. O probablemente pienso que su corazón estaba en tinieblas. Aquel
a quien iba a ver era el único que podía hacerle grandes revelaciones para su vida. Y fue justamente aquella noche cuando el Señor dejó bien en claro la doctrina de la regeneración o del nuevo nacimiento. Bueno, es fácil comprender la confusión de Nicodemo. No entendía demasiado lo que el Señor le quería decir. El Señor le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. De este modo, le brinda la enseñanza más grande y gloriosa, más categórica, que el Evangelio puede dar a una persona. Nunca probablemente Nicodemo había encontrado o escuchado algo así. A menudo usted y yo nos encontramos como Nicodemo. Estamos confusos, muy confusos, con las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero debemos aprender la lección. Debemos ir más seguido a Jesús. Solamente Jesús puede aclarar nuestras dudas, enseñarnos verdades profundas y ser de ese modo enriquecidos y favorecidos en gran manera. Mira, hoy en día hay muchas enseñanzas, diversas, inventos de hombres, aún en el ambiente protestante, evangélico, debemos ir a Jesús. Él nos habla con claridad. Fijando nuestra atención en Él, entendemos, comprendemos y aprendemos de manera de poder pisar en un terreno sólido, fuerte, firme, para que nadie nos engañe. Necesitamos cada día ir a Jesús para conocer más de Él, de sus enseñanzas, de su doctrina, de sus mandamientos. Si no vamos a Él, conoceremos muy poco de Él. Si no vamos a Él, no conoceremos su palabra, su voluntad, las maravillas que tiene en su gracia reservada el Hijo de Dios para enseñarnos. Fíjese, ¿no? Note. Quiero que usted perciba el crecimiento paulatino de Nicodemo. Fue a Jesús de noche. Ahora, por favor, Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 45. 7:45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo escucha y sabe lo que ha hecho? Entonces le respondieron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Querido, en segundo lugar, y tratando de ver este crecimiento paulatino en la vida de Nicodemo, encontramos a Nicodemo en un momento difícil para el testimonio del Señor. Sin embargo, él manifiesta su fe en quien le ha revelado misterios profundamente escondidos, misterios de Dios. Los príncipes, los sacerdotes buscaban ocasión contra Jesús y enviaron a sus guardias para que escucharan hablar al Señor, y de cualquier palabra que él dijese, podrían así traerlo, tomarlo y hacerlo prisionero, y si fuera posible, condenarlo a muerte. Jesús habló y formuló la gran invitación de todos los tiempos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. De tal modo
que algunos que escuchaban la palabra de Jesús decían, este es un profeta. Otros decían, es el Cristo. Bueno, los que fueron enviados por las autoridades religiosas no pudieron tomarle. Se sorprendieron de las palabras de Jesús. Qué notable. La voz firme y clara de Nicodemo, dando testimonio de Jesús y comenzando a confesar su nueva fe. Mire, durante todo este lapso transcurrido, nada se nos dice de él. Pero ahora, en el momento tan oportuno, su digna personalidad se hace presente con palabras sabias. De tal modo que recibe un duro reproche de los demás. Querido, es importantísimo que estemos dispuestos a hablar y a defender la causa de Cristo cuando Cristo nos necesite, aún en momentos tan críticos. Es que aquella entrevista que había tenido aquella noche había producido en Nicodemo una convicción tan profunda acerca de su Señor que nunca, jamás se borraría de su corazón. Aquí hay un testimonio sabio, oportuno, y él vivió una experiencia dura, pero al mismo tiempo preciosa. Puede que a usted y a mí nos toque vivir experiencias de este tipo, experiencias duras, difíciles. Quiera el Señor darnos poder, capacidad y valentía para que esa sea también, además de una experiencia dura, una experiencia de victoria. Lo más importante es dejar bien en claro nuestra confesión, el testimonio de una fe en el Señor Jesucristo. Ahora, por favor, acompáñeme a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Versículo 38. 39, por favor. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es la costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto a nadie. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Usted lo ha notado? Primero, un encuentro con Jesús de noche. Segundo, un encuentro con los líderes religiosos de día. Y ahora, en un atardecer, comisionado por Dios para una tarea maravillosa. El Señor, al salir de Getsemaní, había sido sorprendido y después injustamente juzgado. Salió llevando su cruz, dice el Evangelio, al lugar que se llama de la Calavera, en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Sobre el madero de la cruz, Cristo llevó a cabo la obra de nuestra redención. Y después de mucho sufrimiento, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Cuando llegaron los soldados a quebrarle las piernas para que definitivamente muriera, no tuvieron que hacerlo con él. El Señor ya había entregado el Espíritu. No le quebraron sus piernas. Entre aquella multitud que presenciaba el horrendo crimen, no cabe duda que con corazón quebrantado había varios amigos de Cristo. Estarían José Arimatea y Nicodemo entre las mujeres. Estos dos se ocuparon de darle sepultura a su amado Señor. En ese momento Nicodemo trae algo para ofrecer a quien ha muerto
inocentemente. Dice, un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Usted sabe que esto es una barbaridad en cuanto al precio y en cuanto a la cantidad. Tal vez, sintiéndose tan triste, tan apenado, tal vez por querer ofrecer todo lo que tenía a aquel que había reconocido como su Salvador, bueno, este compuesto de mirra y de aloes. Qué hermosa decisión. Aquel de quien poco se habla tiene una parte sumamente destacada en el momento más crítico y más difícil. Ofrece toda su devoción, su adoración al Hijo de Dios, inclusive exponiéndose a la vergüenza y al peligro de los hombres. Repito, exponiéndose al peligro y a la vergüenza de los hombres. ¿Por qué repito esto? Porque hacen falta muchos cristianos como Nicodemo, que estemos dispuestos a afrontar cualquier cosa en defensa del Señor y de su obra. El enemigo no cesa a cada momento de hacer lo posible para borrar y desprestigiar el mensaje del Salvador. Por eso creo, sinceramente, que es necesario, hoy más que nunca, adoptar la actitud de Nicodemo, ofreciendo todo lo que tenemos, inclusive nuestro valor, para seguir defendiendo las verdades de la Escritura ante un mundo que quiere engañar a las personas con doctrinas de error y estratagemas de hombre, como dice la palabra. Dios necesita vidas consagradas y leales a Cristo. Estas son de gran valor en la obra del Evangelio, para que muchos lleguen a conocer la salvación de Dios. Este Dios que quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad salvadora. Seguramente el testimonio poderoso de Nicodemo hizo efecto en muchos corazones, corazones que fueron conquistados para Cristo. Quiera Dios que muchos de nosotros, o que todos nosotros, podamos ser como Él. Que nuestras vidas sean como las vidas de Él. Que nuestros testimonios sean como el testimonio de Él. Que podamos conquistar mucho pueblo con el Evangelio de Cristo para Dios. Pero esto no será posible si no tenemos una experiencia personal y reveladora como la que tuvo Nicodemo cuando se encontró con Jesús. Para que Él, y solamente Él, sea quien nos capacite para un servicio honroso para gloria de Dios. Querido hermano, querida hermana, un crecimiento paulatino. Comenzó una noche, siguió de día y culminó la manifestación de este crecimiento espiritual en un atardecer. De ser un creyente encubierto a un creyente que estuvo dispuesto a dar absolutamente todo por la causa de Jesucristo. La pregunta que me hago es, ¿estoy creciendo? La pregunta que le hago a usted hoy, con todo respeto, ¿de qué manera su actual crecimiento espiritual concuerda con el tiempo que lleva conociendo a Jesús? Querido hermano, querida hermana, que el Señor realmente nos bendiga y que la gracia de Dios nos motive a seguir creciendo como este hombre, como este fariseo rico, como este maestro de Israel, como este miembro de Sanedrín, que usted y yo podamos realmente manifestar la gloria de Dios en un crecimiento que sea acorde a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Un crecimiento paulatino, probablemente lento, pero que no sea interrumpido por nada ni por nadie. Que nuestra vida realmente crezca en la voluntad de Dios para nuestra satisfacción, para bendición de quienes nos rodean y por sobre todo, para gloria de Dios. Amén. Que así sea.